Bendiciones, queridos hermanos y amigos, qué gusto poderles saludar. Dice la palabra del Señor en el libro de Salmo 37, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Así que nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza deben estar puestas siempre en nuestro Señor Jesucristo, en su bendita palabra, para que podamos ver la bondad del Señor, para que podamos ver la plenitud del Padre. Damos honor, gloria y honra y alabanza. Uno de los principios de la palabra del Señor que nos ayuda a avanzar y a crecer y alcanzar el propósito que Dios ha determinado para cada uno de nosotros es la adoración, pero también la gratitud. Dice la palabra que Dios habita en medio de su pueblo, así que es importante también que seamos conscientes de quién está de nuestro lado, que es Jesucristo, que es su preciosa presencia, y debemos de tener un corazón agradecido. Cuando tú y yo tenemos un corazón agradecido, vamos a ver cómo Dios abrirá puertas extraordinarias, porque dice la palabra que cuando Dios abre puertas, no hay nada ni nadie que las pueda cerrar. Cuando Dios cierra una puerta, nada ni nadie las puede abrir. Así que también debemos de recordar que los no de Dios también son una bendición. Cuando viene la palabra de Dios a nuestra vida y Dios nos da un no, eso significa también que Dios nos está resguardando, que Dios nos está protegiendo. Por lo tanto, no te agobies, no te atribules, no te aflijas, querido hermano y amigo, cuando no obtengas un resultado o una respuesta en el momento que tú esperas o de la manera que tú esperas recibir una respuesta divina de parte del cielo. Recordemos aquella historia de Naamán. Naamán era un general del ejército, él estaba enfermo, tenía lepra, pero hubo alguien que le dijo que fueran donde el profeta Elías, y fueron donde el profeta Elías. Elías le dio la instrucción de que se sumergiera 7 veces en el Jordán. Al inicio este general no lo quería hacer, pero el servidor o el criado de Naamán le dijo que lo hiciera, que no era nada difícil lo que le estaba orientando el profeta de Dios. Y dice la escritura que él se sumergió durante 7 veces. A la 7ª vez su piel estaba totalmente sana, estaba la piel como de un niño. Eso nos habla también que debemos de esperar el tiempo de Dios, debemos de perseverar, debemos de persistir, debemos de ser fiel, debemos de ser leales a la palabra de Dios, a nuestro Padre Celestial. Naamán, cuando el profeta Elías le da la orientación profética, la dirección profética para que él recibiera su milagro, él cuestionó al inicio la instrucción divina, la instrucción profética. Él cuestionó y dijo: no, yo creía que el hombre de Dios iba a invocar el nombre de Jehová, iba a poner sus manos y yo iba a quedar sano. Él tenía una expectativa de recibir su milagro, pero a su manera. Y es importante, queridos hermanos y amigos, que cada uno de nosotros vamos a recibir la respuesta de Dios, el milagro de Dios, no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Debemos de recordar que los mejores tiempos, estamos ya entrando al mejor tiempo en el nombre de Jesús. Creemos y debemos de confiar en el Señor, que a la manera de Dios es lo mejor. Recordemos que Dios es experto en traer respuestas, en operar milagros, señales y prodigios. Cuando todo lo miramos gris, oscuro, cuando miramos que no hay respuesta o solución a la necesidad, al problema que estamos esperando una respuesta de Dios, hay momentos que en ese lapso de tiempo nos desesperamos, nos agobiamos, nos afligimos, nos abrumamos, y vienen también momentos de duda, de incertidumbre, por no tener la respuesta a como nosotros esperamos, por no obtener el milagro que estamos esperando a nuestra manera. Pero algo interesante, que Naamán, ese general, tenía todo, tenía poder, tenía influencia, tenía impacto, tenía recursos, tenía todo Naamán. Pero Dios también estaba tratando algo importante con Naamán, y era, aparte de obediencia, también era humildad. Hay milagros, queridos hermanos, que van a venir a nuestras vidas cuando nosotros nos humillamos delante del trono de la gracia del Dios viviente. Dice la palabra de Dios: humíllense bajo la mano poderosa de Jehová, y cuando fuera tiempo, Él les levantará y les exaltará.
La Escritura también habla que Dios mira al altivo de lejos, mas al humilde Dios lo mira de cerca. Un día de estos, hace 2-3 semanas atrás, el Espíritu Santo me dio un rema acerca de esto. El rema que Dios me dio fue lo siguiente: que la humildad enriquece, la arrogancia empobrece. Así que es importante, nosotros somos ricos. Cuando hablamos de riqueza, no hablamos de dinero, no hablamos de recursos económicos o materiales. Hablamos de la riqueza del reino de los cielos. Hablamos de tener un corazón, como dice la palabra, contrito y humillado. Dios no lo rechaza, no lo desprecia. Hablamos de humildad cuando también nosotros reconocemos nuestras fallas, nuestros errores y reconocemos que necesitamos la ayuda, no solamente de Dios, sino que también necesitamos la ayuda de otras personas que nos rodean. La Escritura habla de la importancia del trabajo en equipo. La palabra de Dios dice que 2 son mejor que 1 porque tienen mayor paga o premio de su trabajo. Dice la Escritura en Eclesiastés también: cordón de 3 dobleces, difícil que se rompa. Por lo tanto, Dios siempre promueve la unidad y miramos en la Escritura también la importancia de trabajar en equipos. Todos debemos de trabajar en equipo. Es importante que podamos trabajar en equipo, como lo dijo el apóstol Pablo, que el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, es como un cuerpo humano. Unos son boca, otros son oídos, otros son pies, pero todos nos necesitamos. Todos, el cuerpo coordinado es de vital importancia. Así que debemos tener ese corazón rendido a los pies de Cristo. Debemos de tener la humildad para recibir del cielo, pero también la humildad para recibir también de otras personas que nos puedan rodear. Necesitamos saber y entender que estamos en este mundo, y mientras estemos en este mundo estamos siendo perfeccionados por nuestro Señor Jesucristo. Somos una obra, tú y yo, querido hermano y amigo, somos una obra en construcción, en edificación. Así que hay milagros también que van a venir a tu vida y a mi vida cuando nosotros tenemos un corazón lleno de humildad. La humildad abre puertas increíbles. La humildad nos da acceso a lo divino. La humildad trae promoción divina. La humildad trae avance, trae conquista a nuestras vidas. Es importante caminar con un corazón rendido a los pies de Jesucristo. Es importante que tengamos ese corazón alineado a la palabra de Dios, alineado a las escrituras del reino de los cielos. Necesitamos entender y rendir voluntariamente nuestra vida, nuestro corazón, nuestras emociones, sentimientos y almas alineados a la palabra de Cristo. Necesitamos entender y entregar nuestra voluntad para que el reino de Dios se establezca en nuestra vida. Es importante que Jesucristo reine y gobierne nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Es un peligro cuando tú y yo comenzamos a caminar por la vida en nuestras emociones, porque nuestras emociones nos vuelve vulnerables. Las emociones, cuando tú y yo decidimos caminar en emociones, esas emociones nos hacen vulnerables, nos hacen débiles y nos hacen frágiles o sensibles. Por eso necesitamos también entender que necesitamos que el Espíritu Santo sea el quien gobierne no solamente nuestra vida, cuerpo, alma, también nuestro espíritu, pero también nuestras emociones. El Espíritu Santo debe de gobernar nuestras emociones, queridos hermanos y amigos. Cuando tú y yo caminamos en el Espíritu, cuando le permitimos al Espíritu Santo que gobierne nuestra voluntad, nuestras emociones, es allí donde tú y yo vamos a caminar en el Espíritu y no vamos a caminar en nuestras emociones. Mucha gente en el camino se encuentran frustrados. ¿Por qué razón? Porque están caminando basado a sus emociones. Las emociones nos pueden herir, nos pueden dañar y podemos dañar a otras personas. Es por esa razón que debemos de caminar en el Espíritu. Y para caminar en el Espíritu necesitamos rendir nuestra voluntad a Jesús, nuestra voluntad a las Escrituras. Debemos permitir que la palabra de Dios que dijo Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Por lo tanto, la palabra
palabra de Dios debe entrar a nuestro espíritu, a nuestro corazón, para que ella gobierne, reine y dirija nuestros pasos, nuestra senda, nuestro caminar, nuestro sendero. Debe ser iluminado por la palabra de Dios, por las Escrituras. Mucha gente camina por la vida basado a sus circunstancias, por lo que ellos miran, por lo que ellos escuchan. No, nosotros dice la palabra que debemos de caminar por fe, porque el justo vivirá por fe. Y dice la palabra que debemos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de abajo. Es por esa razón, cuando tú y yo fijamos nuestra mirada en Jesucristo, en su reino, en su palabra, es allí donde nosotros nos vamos a convertir en hombres y mujeres fuertes en el Señor, y de esa manera también vamos a ser más efectivos en todo lo que nosotros hagamos. Vamos a crecer fuertes, vigorosos, nutridos, llenos, saludables, espirituales. Vamos a ser hombres y mujeres fuertes en el reino, fuertes espiritualmente, porque vamos a permitir que el Espíritu Santo nos gobierne, que la palabra de Dios reine en nuestros corazones, y de esa manera nosotros vamos a crecer en nuestras asignaciones, en la asignación que Dios te ha entregado, en el ministerio, en el liderazgo. Vamos a crecer fuertes y vamos a obtener algo importante y fundamental, que es la madurez. La madurez nos va a ayudar a formar también a otras personas. Cuando tú y yo nos convertimos en hombres y mujeres fuertes espiritualmente hablando, pero también saludables. Necesitamos llevar una vida plena, alineada a la palabra del Señor. Un hombre y una mujer, para que pueda tener éxito, necesitamos estar nutridos de la palabra del Señor. Y una vida nutrida de la palabra del Señor es una vida victoriosa. ¿Cuántos de nosotros queremos llevar una vida victoriosa? Creo que todos, ¿verdad? Para ello necesitamos estar nutridos de la palabra del Dios viviente. Recuerda, una vida nutrida de la palabra es una vida victoriosa. La palabra de Dios nos muestra también, Dios nos da el ejemplo que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y sus hojas no caen, dice la palabra de Dios. Necesitamos profundizar nuestras raíces sobre la palabra del Señor. Nuestro fundamento debe ser la palabra de Dios. Quien debe regir, guiar y orientar nuestra vida es la palabra del Dios viviente, es la Biblia, la palabra profética más segura, dice la palabra de Dios, que es las sagradas escrituras. Así que si queremos que Dios nos hable, lo primero que debemos de hacer es leer la palabra de Dios, meditar en la palabra del Señor. Mucha gente tienen solamente información. Hay personas que han leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero ¿qué sucede? Esas personas no aplican la palabra de Dios en su vida cotidiana. Cuando tú y yo no aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida diaria, ¿qué ocurre? Vamos a tener solamente información. Información sin acción es precisamente eso, solamente información. Cuando tú y yo nos volvemos hacedores de la palabra del Señor, es entonces donde vamos a ver la efectividad del reino de Dios y de la palabra bendita del Dios viviente, trayendo cambio y transformación a nuestra vida, a nuestro entorno, a nuestras circunstancias y a todas aquellas personas que nos rodean. Eso es importante. Necesitamos ir como esos árboles, dice la palabra, como árbol plantado junto a corrientes de agua, para que nosotros podamos crecer fuertes, vigorosos, nutridos, saludables espiritualmente. Hoy en día, lamentablemente, hay muchas personas que no están saludables espiritualmente, están enfermos hablando espiritualmente. Necesitamos otra cosa importante para que tú y yo podamos desarrollar el propósito del reino aquí en la tierra, para que podamos desarrollar con efectividad nuestra asignación, la labor, la encomienda, la asignación que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Hay otra cosa importante que necesitamos. Y la palabra de Dios dice que sobre toda cosa guardada, guarda vuestro corazón, porque de él mana la vida, dice la palabra del Señor. ¿Y de qué debemos de guardar nuestro corazón? Debemos de guardar nuestro corazón del orgullo, del ego, de la arrogancia, de la altivez.
Debemos de guardar nuestro corazón de la avaricia, de la codicia. Debemos guardar nuestros corazones de la manipulación, de todo aquello que no está alineado al reino de Dios y a la bendita palabra. Necesitamos guardar nuestro corazón de la envidia, de la hipocresía. Debemos de guardar nuestros corazones. Hay algo poderoso que le pasó al apóstol Pablo cuando él andaba recogiendo leña para el fuego, dice la palabra de Dios. Mientras él recogía la leña, dice la escritura que una serpiente se le prendió, se le pegó en su mano. Pero lo que dice la palabra, que él sacudió la serpiente en el fuego. ¿Qué nos enseña eso? No debemos de permitir que Satanás nos inyecte el veneno del odio, del rechazo, del rencor, de la avaricia, de la codicia, de la hipocresía, del engaño, de la mentira, de la falsedad, del celo, de la envidia. No debemos de permitir que ese veneno sea inyectado en nuestras vidas. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A través de la palabra del Señor, guardando nuestros corazones, y también a través del fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo nos brinda también protección divina. Es importante el fuego de Dios. Cuando tú y yo tenemos encuentros con el fuego del Espíritu Santo, ¿qué ocurre? Vamos a tener asignaciones. El fuego, encuentros con el fuego del Espíritu Santo desatan asignaciones divinas. Ejemplo de ello es Moisés cuando subió al monte y miró allí que estaba una zarza que ardía. Era la presencia del Dios viviente. Moisés se encontró con el fuego del Espíritu de Dios, con el fuego del reino, con el fuego de la presencia del Dios de Israel, del Dios viviente. Y allí Moisés recibió una asignación divina y fue llamado como un profeta libertador de la esclavitud del pueblo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Así que te comparto todos estos elementos necesarios e importantes para que tú y yo podamos caminar y disfrutar una vida maravillosa, una vida saludable, alineada al reino, a la palabra del Señor, y guardando nuestros corazones y siendo guiados por el Espíritu Santo. Otro principio fundamental que tú y yo debemos de permanecer en él y continuar aplicándolo en nuestra vida diaria es que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Es importante también que tú y yo podamos ser sensibles. ¿A quién? Sensibles al Espíritu Santo, para poder identificar, percibir el ambiente, la atmósfera en la cual nosotros nos podamos encontrar, y de esa manera poder participar de lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en un determinado lugar. Donde tú vayas, necesitas ser sensible al Espíritu Santo para que tú puedas identificar qué es lo que está pasando en la atmósfera, qué es lo que está pasando en el ambiente, qué es lo que el Espíritu Santo quiere operar en ese momento, en ese lugar donde tú te puedas encontrar. Es importante permitirle al Espíritu Santo que Él nos pueda guiar, que Él nos pueda dirigir. Necesitamos ser un equipo con el Espíritu Santo para que podamos ser más efectivos en aquello que Dios nos ha encomendado. No podemos hacer las cosas, las labores ministeriales, espirituales, no lo podemos desarrollar con nuestra propia fuerza. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Por esa razón Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para enviarles otro consolador. El consolador es el Espíritu Santo del Señor. Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer ministerio. Sin el Espíritu Santo no podemos desarrollar ninguna tarea, ninguna asignación, porque esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dice la palabra: no es con espadas, no es con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y dice la Escritura también que la unción cubre los yugos de esclavitud. La unción cubre los yugos. Necesitamos creer firmemente en la palabra de Dios. Hay miles de promesas en la Escritura. Necesitamos creerlas, apropiarnos de ellas para poder avanzar el reino de Dios acá en la tierra, para que podamos alcanzar a otros para el reino de los cielos. Necesitamos ser portadores del reino, portadores de la gloria del Dios viviente a través de todos estos elementos que te he estado compartiendo. Te bendigo, querido hermano y amigo. Un honor poderme dirigir a ti en el nombre de Jesús. Bendiciones.